Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sin duda ha dado mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento y que tiene a muchos de ustedes con el corazón en un puño. ¿Alguna vez han sentido que una noticia, un rumor o una simple imagen puede cambiar por completo la percepción que tenemos de dos personas que admiramos? Pues de eso vamos a hablar hoy, de un momento que para muchos de ustedes fue un verdadero torbellino de emociones, Demet Özdemir triste y Can Yaman al rescate. Sí, justo como lo oyen. Vamos a desgranar este asunto, a entender qué pudo haber pasado, cómo reaccionó la gente y sobre todo, qué nos dice esto sobre las dinámicas entre figuras públicas y sus seguidores. Y antes de que nos lancemos de lleno en esta historia, no olviden que si aún no están suscritos, este es el momento perfecto para darle a ese botón rojo y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras fascinantes conversaciones. Los esperamos aquí dentro. Imaginen la escena. Ustedes, como muchos de nosotros, siguen de cerca la vida y carrera de sus artistas favoritos. Demet Özdemir, una estrella en ascenso, siempre radiante, con esa sonrisa que ilumina la pantalla y en redes sociales. Y Can Yaman, el galán que ha conquistado corazones a nivel internacional, con esa energía arrolladora que lo caracteriza. De repente surge una imagen, un reporte o quizás una serie de publicaciones que sugieren que Demet no está pasando por su mejor momento. La vemos o creemos verla con una expresión que denota tristeza, melancolía, quizás incluso preocupación. Y en ese instante la maquinaria de los fans entra en acción. La preocupación se propaga como la pólvora. Y es ahí donde entra en juego la figura de Can Yaman. De repente se empiezan a tejer historias, a conectar puntos. ¿Estaba él al tanto de la situación de Demet? ¿Tuvo él alguna intervención? La idea de que Can Yaman, con su popularidad y su cercana relación previa con Demet, pudiera ser una figura de apoyo, un hombro en el que apoyarse, es algo que apela directamente a nuestra necesidad de creer en el heroísmo, en la redención, en esos gestos desinteresados que tanto nos gusta ver entre las celebridades. Vamos a ser claros desde el principio, en el mundo de las redes sociales y la prensa del corazón, a menudo las historias se magnifican, se inflan, se crean narrativas que pueden o no tener una base sólida. Lo que sí es cierto es que la reacción de los fans ante una supuesta tristeza de Demet Özdemir y la posterior especulación sobre la intervención de Can Yaman nos revela mucho sobre cómo percibimos a estas figuras públicas. Los vemos como seres humanos con sus altibajos, pero también como ídolos que en sus momentos de mayor fortaleza pueden ofrecer consuelo a quienes consideran importantes. Pensemos por un momento en la dinámica de la fama. Cuando una persona se convierte en un rostro conocido a nivel mundial, su vida privada, o al menos lo que se percibe como tal, se convierte en objeto de escrutinio público. Cada gesto, cada ausencia, cada cambio de humor aparente, puede ser interpretado de mil maneras. Y en el caso de Demet Özdemir, su carisma y su cercanía con el público han hecho que sus seguidores se sientan emocionalmente conectados con ella. Por eso, cuando perciben una señal de tristeza, la preocupación es genuina. Ahora, ¿qué hay de Can Yaman? La conexión entre ambos actores es innegable. Sus proyectos juntos, especialmente Erkenzikuz, catapultaron sus carreras a un nivel estratosférico. La química en pantalla era tan palpable que muchos espectadores creían, y todavía creen, que esa conexión trascendía la ficción. Por lo tanto, ante cualquier indicio de que Demet pudiera estar pasando por un momento difícil, la mente de los fans inmediatamente recurre a Can Yaman como una figura que podría ofrecerle apoyo. No es solo un deseo de ver a sus ídolos felices, sino también una proyección de la fuerte amistad y complicidad que, según ellos, existía entre los dos. Podríamos estar hablando de una simple coincidencia, de un cruce de caminos fortuito, o quizás de un gesto de amistad genuino que no llegó a ser público en detalle. Las redes sociales a menudo nos muestran fragmentos, instantáneas que pueden ser engañosas. Lo que sí es cierto es que los fans, con su imaginación y su deseo de ver a sus ídolos felices y unidos, construyen estas narrativas. Y la idea de que Can Yaman, el héroe, pudiera acudir al rescate de la damisela en apuros, es una historia que intrínsecamente nos atrae. Consideremos los diferentes escenarios posibles. Podría ser que Demet estuviera pasando por un momento personal complicado, y que Can, al enterarse, le brindara su apoyo, quizás a través de un mensaje, una llamada, o incluso un encuentro privado.
En este caso, la discreción sería fundamental, y lo que se percibe públicamente serían solo ecos de esta posible ayuda. Otra posibilidad es que simplemente en un momento dado, sus caminos se cruzaron, y algún encuentro casual fue interpretado por los fans como un acto de rescate. La realidad, en muchas ocasiones, es mucho más simple y menos dramática de lo que imaginamos. Pero no podemos subestimar el poder de la influencia de estas figuras. Cuando una noticia, por mínima que sea, sobre una celebridad como Demet Özdemir o Can Yaman, se viraliza, tiene el potencial de generar un gran impacto. La forma en que los medios de comunicación y las redes sociales manejan estas situaciones es crucial. A menudo se busca la controversia, la especulación, para mantener el interés del público. Y en este juego a veces las emociones de los artistas pueden ser utilizadas como carnada. Lo que es fascinante de esta dinámica es cómo los fans se convierten en creadores de estas historias. Su entusiasmo, su apoyo incondicional, pero también su preocupación, alimentan estas narrativas. Cuando ven a sus ídolos felices, se alegran. Cuando perciben tristeza, sufren con ellos. Y la figura de Can Yaman, con su pasado compartido con Demet, se convierte en un elemento ideal para cerrar el círculo de estas historias. Es como si esperáramos que en esos momentos de fragilidad, sus pasadas conexiones pudieran resurgir para ofrecer consuelo. Y es ahí donde reside la magia y a veces, la crueldad del mundo del espectáculo. La línea entre la vida pública y la privada se difumina constantemente. Lo que para nosotros puede ser un momento de intimidad, para ellos puede ser un evento que será analizado por millones. La capacidad de Demet para mantener su profesionalismo y su fortaleza ante las cámaras, a pesar de cualquier adversidad personal, es algo que admiramos. Y la idea de que un colega y amigo como Can pueda ofrecerle un gesto de apoyo, resuena profundamente en nosotros. Pensemos en las interpretaciones que se pueden dar a una simple fotografía. Si Demet aparece con un semblante serio, los fans automáticamente buscan una explicación. Y si esa explicación puede involucrar a Can Yaman, la historia se vuelve aún más jugosa. Esto no significa que los fans sean malintencionados, todo lo contrario. Es una muestra de su afecto y de su deseo de ver a las personas que admiran prosperando. En este tipo de situaciones, es importante recordar que todos tenemos derecho a nuestros momentos de vulnerabilidad. Y que la fortaleza no siempre reside en la ausencia de tristeza, sino en la capacidad de superarla, a veces con la ayuda de quienes nos rodean. La especulación sobre si Can Yaman rescató a Demet de su tristeza es, en última instancia, una narrativa construida por los fans, basada en el afecto, la memoria de sus proyectos juntos y el deseo de verlos felices. Quizás el rescate no fue un acto heroico y público, sino un simple gesto de amistad, un mensaje de aliento o una conversación reconfortante. Y eso, en muchos casos, es lo más valioso. La solidaridad entre colegas, el apoyo mutuo en la industria, son aspectos que a menudo pasan desapercibidos ante el brillo de la fama, pero que son fundamentales para el bienestar de cualquier profesional. Por lo tanto, cuando vemos o escuchamos sobre Demet Özdemir triste y la posible intervención de Can Yaman, deberíamos verlo no solo como un chisme más del mundo del espectáculo, sino como una muestra del lazo emocional que se crea entre los artistas y su público. Un público que se preocupa, que se involucra, y que en su propia imaginación, crea historias de apoyo y rescate. En resumen, la idea de Demet Özdemir triste, Can Yaman al rescate, es una narrativa que ha resonado fuertemente entre los seguidores de ambos actores. Refleja el profundo afecto que sienten por ellos, la admiración por su trabajo y la esperanza de que en los momentos difíciles, puedan contar con el apoyo de quienes los rodean, especialmente de aquellos con quienes han compartido experiencias significativas. Si bien los detalles específicos de cualquier posible interacción entre ellos permanecen en el ámbito de la especulación y la vida privada, la fuerza de esta historia radica en la conexión emocional que los fans han forjado con estos dos talentosos artistas. Es un recordatorio de que detrás de las pantallas hay seres humanos con sus propias luchas y alegrías, y que la empatía y el apoyo, ya sean públicos o privados, son siempre bienvenidos. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo de las especulaciones y las emociones de nuestros artistas favoritos. Ha sido un placer desgranar este tema con ustedes. ¿Qué les pareció? ¿Creen que hubo algo más allá de la simple especulación? Me encantaría leer sus opiniones y sus teorías en la sección de comentarios. No sean tímidos, compartan sus pensamientos.
Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante o simplemente los ha entretenido, no olviden dejarle un gran me gusta a nuestro vídeo. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas conversaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos.